Muy bien, hermanos, gracias por tanto cariño y realmente que me siento muy feliz poder compartir este momento y pensar que ya la iglesia tiene 50 años. Estaba pensando, hermanos, que 50 años atrás yo tenía 31 años. Así que tengo agregado medio siglo. Bueno, espero que para el centenario estará acá otra vez, ¿no? Y bueno, hoy vine acompañado de mi hijo Gerardo. Con mi esposa estamos separados. Es decir, ella está en el oeste en este momento y yo estoy acá. Es porque tuvo que también acompañar a unos hermanos para el culto en esta noche allá. Pero quiero decir en primer lugar, hermanos, que traigo los saludos del pastor, de nuestro pastor Roberto Murúa, y de la Iglesia Bautista del Oeste. Felices ellos también, yo ya había anunciado esto, y felices, agradecidos al Señor por estos 50 años de esta querida y hermosa Iglesia Bautista de Capitán Bermúdez. Como dijo el pastor, sí, yo fui el primer pastor de esta iglesia. Y no voy en esta noche, hermanos, contarles las cosas que uno ha vivido durante 10 años aquí, en el ministerio, en esta iglesia. Solamente, hermanos, que hay una sola palabra que lo resume todo, o con lo que quiero resumir todo, y es la palabra gratitud. Gratitud al Señor en primer lugar. Porque, hermanos, solamente por la gracia de Él, que para mí no me lo explico, por qué yo tuve que ser pastor de la iglesia de Bermúdez. Yo tenía 31 años, con todo el entusiasmo de esa edad, con todo el deseo de hacer cosas, pensando que tal vez yo era algo especial, pastor. Pero hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Si hay algo bueno que pude hacer aquí, todo ha sido, hermano, solamente por la gracia de Dios. Porque, hermano, sin la gracia de Dios, usted y yo no somos nada. Esa es la realidad. Les voy a contar algo que tal vez le parezca, sí, tal vez es gracioso, pero tiene una gran verdad. Y es que había un gallo que creía que el sol salía para oírlo cantar a él. Y el gallo no sabía que si el sol no salía, él no podía cantar. Hermano, si no fuera para la gracia del Señor, yo no estaría acá. Ni usted estaría acá. Si no fuera por la gracia del Señor, hermano, yo no estaría predicando el Evangelio. Porque a veces uno cree que uno es algo importante y que todo el mundo va a salir a escucharlo a uno. Pero yo con los años, hermanos, aprendí y el Señor me enseñó de que si no fuera por Él, hermanos, yo no podría decir una sola palabra. Así que, hermanos, nosotros vivimos bajo la gracia. No olviden nunca esto, hermano. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios. Y dice Pablo, no he sido yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, vivir bajo la gracia de Dios es lo más precioso que puede haber. Por eso a veces, hermano, no somos tan agradecidos como a veces debemos ser. Porque, Señor, por tu gracia yo estoy acá. Por tu gracia puedo ser de bendición a alguien. Por tu gracia, Señor, puedo decir una palabra que a alguien lo levante. Pero es por tu gracia, Señor. No es por lo que yo soy, no por lo que yo estudié, no por los cursos que hice, no porque tenga un título tal o cual. Hermano, es la gracia del Señor y nada más. Y por la gracia de Dios son estos 50 años. Estaba leyendo ahí, hermano, ¿cierto? Ese texto que dice, aprovechando bien el tiempo. La versión nuestra dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y usted sabe, hermanos, que la palabra redimir, en el original griego, significa, es un término comercial, significa ir al mercado y aprovechar las oportunidades. Uno va, ¿no es cierto? Y más en estos tiempos uno va buscando lo más barato, ¿no es cierto? Lo más económico. Entonces uno va al supermercado y ve, bueno, ¿cuánto está la hierba? Bueno, esta 100 pesos, no, me llevo la de 40. Es decir, uno va aprovechando la oportunidad. Bueno, hermano, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos para llevar almas a Cristo. Este es el tiempo. Este es el tiempo que tenemos que redimir, hermanos. Porque hay hombres y mujeres, hay familias, hay hogares, hermanos, que necesitan de la presencia del Señor en sus vidas. Y eso es urgente, hermano. Vivimos en un mundo, hermano, que le está dando las espaldas a Dios. Mira, hermano, usted me está viendo a mí acá. Tal vez no sea muy agradable verme a mí. Pero, hermano, ¿pero qué hay detrás mío allá? ¿Qué es lo que está viendo atrás? ¿Qué está viendo atrás? La cruz de Cristo. Yo no la veo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la espalda. Y hermano, esto es lo que el hombre de hoy ha hecho y está haciendo. Le está dando las espaldas a la cruz del Señor. Y nuestra vida es una vida, hermanos, a los pies de la cruz de Cristo. Pablo dice, me glorío en la cruz de Cristo. Y el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Ya no vivo para el mundo, vivo para el Señor, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano. Y tenemos que hacer, hermanos, por nuestro testimonio, por nuestra palabra del Señor, hacer que los hombres den vuelta y se pongan de frente a la cruz del Señor y miren lo que el Señor ha hecho por ellos. Hermano. Porque así es como la iglesia va adelante. Así que, hermanos, solamente eso. Gracias, Señor. Y gracias también a los hermanos. Porque, hermano, yo no sé cómo me aguantaron tanto tiempo a mí. Y podía recordar cada uno de mis hermanos, de los que estoy viendo que están de aquel tiempo y los que ya no están. Pero a cada uno de ellos yo les debo una gratitud. Porque me aguantaron y llegado el momento me dijeron, pastor, esto no es así, y yo pude aceptar el consejo de ellos. Porque así es como se crece, hermano. No es porque yo soy pastor, nadie me puede decir nada. No, hermano. Yo he encontrado pastores que no han permitido que un hermano le diga tal cosa. Hermano, yo estoy para aprender de usted muchas cosas. A esta altura de mi vida, aún tengo que aprender muchas cosas de mis hermanos. Porque así fui, hermanos, como fui, diríamos, perfeccionando el ministerio. A través de la palabra de mis hermanos, de la que yo les pude decir, pero de las que ellos me dijeron a mí también. Y hermanos sencillos, pero con la sabiduría del Señor, dijeron, pastor, haga esto, porque... y así fue. Mi gratitud hacia ellos.
por todo esto, hermano. Porque realmente así es como debemos obrar en la obra del Señor. Hermano, me siento muy feliz de compartir, hermanos, este momento con ustedes y saber, hermanos, que por la gracia del Señor podemos hacer lo que estamos haciendo. Recuerdo, hermanos, que cuando se constituyó la iglesia aquí éramos 19 en número. Y era una iglesia compuesta de matrimonios jóvenes. Y teníamos esa alegría, ese entusiasmo y esa comunión tan linda, ¿cierto?, de ser casi de la misma edad. Y ver también, hermanos, crecer a nuestros hijos y ver a tantos jóvenes de aquel entonces, que ya, como dije la vez pasada, ya muchos ya son padres, algunos abuelos, ¿no? Pero que eran aquellos chicos que le hacían salir canas verdes al maestro de la escuela dominical. No sé si te acuerdas tú. ¿No? Se habrá llegado el hermano Roberto Valdés, ¿no? ¿No es cierto? Pero ahí están, hermano. Acaba de predicar Víctor Chirico, ¿no es cierto? Bueno, mejor no les cuento lo que era Víctor. Pero ahí está, hermano. ¿Y eso qué es? Es la obra del Señor. Es lo que Dios hace en la vida de cada uno, hermano. Por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Pero que alabemos al Señor por estos 50 años. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por llegar hasta este tiempo. Y sabemos, Señor, que hasta que tú vengas, esta iglesia seguirá en pie. Te alabamos y te bendecimos por tu pueblo, Señor, por tu pueblo aquí, por tu pueblo en todo lugar, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y en estos tiempos, Señor, que tu gloria sea manifestada a este mundo que tanto necesitas en el conocimiento de tu palabra y de la salvación que está en Cristo Jesús. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Y háblanos al corazón. Te lo pedimos, invocando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, solamente quiero leerles allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, una palabra que usted seguramente ya conoce, pero es aquella palabra que Jesús dijo a Pedro, Mateo 16, 18, cuando Jesús, ante una declaración de Pedro, Jesús dijo, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Esta palabra del Señor Jesús. Pero también, hermano, busque en el libro de Hechos las palabras de un hombre que no era cristiano, pero que había entendido una cosa. En Hechos capítulo 5, versículo 38. Este era un rabino muy respetable, llamado Gamaliel. Y cuando veía que los fariseos y los escribas estaban totalmente empeñados en oposición a los cristianos, a los discípulos del Señor, a los apóstoles, este hombre los llamó a la reflexión y les dijo, y ahora Hechos 5:38,
Y ahora os digo, apártense de estos hombres, es decir, de estos cristianos discípulos, y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si es de Dios, no la podréis destruir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca, hermanos, ¿quién es? El Señor. Hermano, han pasado 20 siglos y un poco más desde que Jesús dijo desde que Jesús dijo que edificaría su iglesia sentada sobre él como la roca. Otro tanto también, como leímos recién, con esta declaración de aquel fariseo Gamaliel, que ante la gran oposición a los vehementes discípulos del Señor, llamó a los opositores a la reflexión, diciéndoles que si este movimiento que había comenzado u obra, si era de hombres, se desvanecería, como todo lo del hombre. Pero si era de Dios, no podría ser destruido. Hermanos, hace 50 años, cuando se constituyó esta iglesia, ha quedado demostrado que no ha sido cosa de hombres, sino del Señor. Por eso, hermanos, hemos llegado a este tiempo. Estos dos pasajes revelan y confirman la fortaleza y victoria de la iglesia. El Señor que dijo, edificaré mi iglesia sobre esta roca, Cristo. Y aquel rabino judío dijo, si esto es de Dios, olvídense, no la van a destruir. Y así ha sido, hermano. Usted sabe que el autor del libro La Iglesia Resucita, un libro muy conocido que ha sido también de estudio en otros tiempos, el autor de este libro, La Iglesia Resucita, dice, la Iglesia ha sido cada siglo, desde sus comienzos, la fuerza más poderosa para el la fuerza más poderosa para el bien sobre la faz de la tierra. La Iglesia, la fuerza más poderosa para el bien sobre toda la tierra. Y eso es una gran verdad, hermano. La Iglesia es la fuerza más poderosa para llevar a una sociedad a una vida buena. Y eso, hermano, tenemos que saberlo. Jesucristo instituyó la iglesia para un bien supremo, testificar de la gloria de Dios y de su gracia manifestada en su Hijo Jesucristo para la salvación de todo pecador. Si usted ha venido por primera vez en esta noche aquí, y ha venido tal vez con alguna preocupación, ha venido con una carga en su vida, ha venido con algún problema en su familia, ha venido con algún conflicto personal, usted debe saber de que el Señor Jesucristo es su Salvador, es su Señor, y en Él está la solución para todos sus conflictos. Y esto es lo que la iglesia tiene que predicar y predica, hermanos, porque no tenemos otra cosa que hacer más que esto. La iglesia puede hacer un montón de cosas para el bien de la sociedad, pero hermanos, la iglesia no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer, y es predicar el Evangelio de Jesucristo, hermano. Porque yo no puedo estar aquí, hermanos, para hablarles de cualquier cosa. No estoy aquí para hablarles si el dólar va a subir, si el dólar va a bajar. No estoy aquí para decirles si tal candidato va a llevar adelante un país o no. Yo estoy acá, hermanos, para decir de que Jesucristo es la solución.
Porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay un solo camino y es Jesucristo, hay una sola verdad y es el Señor, y hay una sola vida para vivir, que es la vida de Cristo. Y eso es lo que usted necesita. Tal vez esté pensando que tener dinero va a ser su solución. No, no se engañe. El dinero no soluciona nada. Cuando Pablo dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas. Porque la Biblia dice que las riquezas serán como alas de águilas, se irán, se vuelan. Y nadie se lleva nada de acá. Y que dice Pablo que seamos ricos en buenas obras y que trabajemos para frutos de vida eterna. Hermanos, estaba leyendo que hace más de 80 años, en una conferencia ecuménica en Oxford, se habló del papel de la Iglesia en el mundo. El papel de la Iglesia en el mundo. Y allí se dijo lo siguiente, una sola cosa, que la Iglesia sea la Iglesia. Otra cosa no. Ahí estaban debatiendo, bueno, ¿cuál es el papel de la Iglesia en el mundo? Y entonces surgió este lema, que la Iglesia sea la Iglesia. Porque no puede ser otra cosa que la Iglesia. Es decir, que la Iglesia sea aquello para lo cual Cristo la instituyó, una agencia misionera. Cuando hablaba el hermano acá de los misioneros, nosotros tenemos un matrimonio, miembro de nuestra iglesia, misioneros en Tinogasta, Catamarca, Juan Pablo Lobos y Ana Ramos. Allá están los dos, en Tinogasta, en Catamarca, en un lugar donde no hay conocimiento del Evangelio. Pero hasta allá están yendo adelante, por la gracia del Señor. Oren por ellos, Juan Pablo y Ana. Hermanos, una agencia misionera, como dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad y divulgadora de esta verdad de Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, que en esta hora del mundo, con todas sus complicaciones y agitaciones, con todo su materialismo y un creciente ateísmo, la Iglesia debe asumir su verdadero papel en el mundo y demostrar que realmente es una fuerza poderosa para bendición del hombre sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Porque eso, hermano, es el drama del mundo, del hombre, un hombre sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Por eso, hermanos, la Iglesia debe saber algunas cosas, solamente 3 cosas y con esto termino. La Iglesia debe saber primero de quién es y lo que es. Hermanos, ¿de quién es la Iglesia? Es del Señor. La Iglesia no es mía. Yo nunca pude decir la iglesia mía de Bermúdez. No era mi iglesia, era la iglesia del Señor. No es la iglesia del hermano José Gangarosa, es la iglesia del Señor. Y tanto él como yo estamos con la responsabilidad ante el Señor de administrar bien al pueblo del Señor. La iglesia debe saber de quién es y lo que es. La iglesia es de Cristo. Por eso Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Mi iglesia es del Señor. No le pertenece al hombre alguno, no pertenece a hombre alguno, pertenece a un Señor poderoso. Por eso la iglesia es una fuerza poderosa, porque es del Señor. Hermano, si la iglesia fuera del hombre, hermanos, muy poco podría ser.
pero la iglesia del Señor. Y cuando la iglesia del Señor es la que va adelante y sigue haciendo cosas y sigue siendo de bendición para el mundo, sigue siendo la luz y la sal que el mundo necesita. Como primera cosa, de quién es y lo que es. Y hermanos, no hace falta que yo diga mucho porque usted ya lo sabe eso. La iglesia, hermanos, debe saber que también posee un cimiento firme. La iglesia está asentada sobre la roca que es Jesucristo. Pablo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y sobre esta casa edificada sobre la roca descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, la iglesia, hermanos, ha sido, hermanos, perseguida. La iglesia ha tenido que afrontar todas clases de persecuciones y amenazas, pero la iglesia, hermano, ha permanecido en pie. Y permanecerá en pie hasta que el Señor venga. ¿Sabe, hermano, que hay una expresión que me gusta en las Escrituras? Y es que cuando, en aquel día de Pentecostés, dice que cuando llegó el Espíritu Santo, dice que Pedro y los 11 se pusieron en pie y anunciaron ante miles de personas el Evangelio de Cristo, pero estaban de pie. Después, más adelante, cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel, el ángel los sacó de la cárcel y le dijo, vayan y en el templo y puestos en pie, prediquen, digan estas palabras, pero puestos en pie. Le voy a contar, hermanos, una experiencia de cuando yo era joven, porque una vez fui joven, No siempre fui así, siempre fui también joven, más lindo también. Pero hermanos, en nuestra iglesia en San Lorenzo, yo era presidente de la Sociedad de Jóvenes y habíamos invitado al pastor don Raúl Betín que nos traiga un mensaje a los jóvenes. Y entonces nosotros teníamos la mesa, la silla donde se sentaba el presidente, el secretario, ¿no? José sabe eso, ¿no? Bueno, entonces cuando llegó el momento de darle el lugar al pastor, yo dije, bueno, pastor, invito que usted pase para que acá nos hable y acá está un asiento, tome asiento, así está más cómodo. ¿Saben lo que dijo el pastor Betín? Aquel gran hombre de Dios. Hermanos, yo les agradezco la gentileza. Pero ¿saben qué? Voy a estar en pie, porque el Evangelio se lo predica en pie. Hermano, el Evangelio predíquelo de pie. Cuando usted tiene que predicar el Evangelio, hermano, párese. Porque el Evangelio no se predica así, medio dormido, sentadito, cómodo. Normal, el Evangelio es aquel día puestos en pie. Predicaba el Evangelio. Y hermano, nosotros este tiempo tenemos que estar en pie. La iglesia tiene que estar de pie predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque estar de pie, hermano, significa que uno está vivo. Estar de pie significa, hermanos, que el Evangelio merece que uno lo predique así. Hermanos, la iglesia tiene un cimiento firme, estará de pie hasta que el Señor venga. Y tercero, como última cosa, hermanos,
su obra no puede ser destruida. Si esta obra es de los hombres, ya se desvanecerá, pero si es de Dios, no. Y los siglos han pasado y esta verdad ha sido corroborada. La iglesia no ha sido destruida, ni lo será. Hermanos, lo que es de Dios, nadie, ni nada, ni ninguna fuerza la puede destruir. La historia del cristianismo corrobora esta realidad. Los que se hallan luchando contra Dios deben saber que es una lucha vana. La victoria es del Señor y la nuestra es del Señor y la muestra en la vida de su iglesia, que a pesar de toda oposición y ataques de las huestes de maldad ha seguido y sigue adelante. Hermanos, termino diciendo esto. Entre las cosas que debemos saber, la iglesia tiene la vida de Cristo. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Usted tiene en su vida, en su ser, la vida de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y usted sabe, hermano, lo precioso que es que Cristo vive en uno. Que no soy yo, eres tú, Señor, en mí. Y esto, hermano, pasa en la iglesia. La iglesia tiene la vida de Cristo. Por eso la iglesia sigue y avanza. Y aunque vengan tiempos difíciles, y aunque vengan amenazas, y aunque se levanten opositores, la iglesia va a seguir y va a seguir. Porque es la vida de Cristo, hermano. Es la vida del Señor. Un cristiano nunca cae. Es decir, cae pero se levanta. ¿Por qué? Porque en él está la vida de Cristo. Vive Cristo en mí. No yo, vive Cristo en mí. Hermanos, el tremendo problema de muchos cristianos es que todavía, hermanos, siguen con su yo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo. Pero yo ya he muerto. Vive Cristo en mí. Hermanos, yo quiero que usted sepa, hermanos, que tenemos un tremendo problema, hermano. Uno de los más tremendos peligros de nuestra vida cristiana es el egocentrismo. Yo y yo y yo. No, hermano, ya no soy yo, ahora es Cristo. Y la iglesia vive y se mueve en el mundo como un organismo vivo, porque en ella está aquel que resucitó entre los muertos. Por eso no es vana nuestra predicación, ni es vana nuestra fe, ni hay falsedad en nuestro testimonio, porque testificamos de Dios que Él resucitó a Jesucristo. El Señor vive, hermano. Amén. Porque si el Señor no hubiera resucitado, hermanos, estamos de más acá. Hermanos, mire, se ha dicho que la iglesia debe tener como constante preocupación el librarse de toda sujeción a una cultura predominante, a un sistema económico, a un tipo social o un orden político. La iglesia debe vivir, la iglesia debe estar en pie frente a todos ellos. La iglesia, hermano, no está sujeta a un sistema del mundo, estamos sujetos al Señor. Por eso, hermanos, no podemos callarnos. Aun cuando venga algún régimen que diga, bueno, cierren los templos y no hablen más, hermanos, no nos van a hacer callar.
Usted sabe, hermano, una cosa, que había en un país, había un predicador, que él predicaba, pero a la vez denunciaba toda la corrupción que había en su país. Y llamando a los hombres al arrepentimiento, ¿no es cierto?, y a obedecer al Señor. Pero había un gran dirigente de ese país que lo perseguía encarnizadamente ese predicador, hasta que un día logró tomarlo preso, detenerlo. Y este hombre le dijo al predicador: mira, dice, siempre que usted vea este dedo levantado, dice, usted no va a abrir su boca mientras siga viendo mi dedo levantado. Y el predicador le dijo: mire, yo no estoy viendo su dedo levantado, no estoy viendo su dedo levantado, yo estoy viendo el brazo poderoso de Dios. Y mientras yo siga viendo ese brazo, usted no me va a hacer callar. Hermano, el mundo podrá levantar su dedo diciendo: cállense la boca, pero nosotros miramos más allá, miramos el brazo poderoso de Dios. Y mientras veamos ese poderoso brazo de Dios, usted no se va a callar. ¿Es así o no? Claro que sí, hermano. Hermano, la iglesia sigue en pie. La iglesia tiene un mensaje que darle al individuo, a la familia, a la sociedad, a la comunidad en la que está, al mundo entero. Y es el glorioso mensaje de la redención en Cristo. La iglesia tiene la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, los hombres pasan, los líderes pasan, y así también pasan los pastores y los dirigentes, pero la iglesia continúa porque es Cristo quien está en ella. Yo me fui de Bermúdez y la iglesia siguió, y yo seguí sirviendo en otras iglesias. Después de aquí de Bermúdez yo fui como pastor de la iglesia de Alberdi y estuve 6, 7 años. Y yo salí otra vez de la iglesia, no es que me echaron, salí, ¿no? Pero la iglesia de Alberdi siguió adelante. Y después fui a pastorear otras iglesias. Y después fui a pastorear otras iglesias. Y esa iglesia siguió adelante. Después yo estuve pastoreando un año la iglesia en Paraná, la segunda iglesia de Paraná. De Rosario me iba a Paraná. Y dejé el pastorado ahí para ir al oeste. Pero allá en Paraná la iglesia sigue. Yo estuve 13 años de pastor en el oeste. Pero la iglesia sigue. Hermanos, la iglesia sigue. Los hombres pasamos, pero la iglesia es del Señor. Porque la vida de Cristo está en ella. Por eso, hermano, esta iglesia va a seguir. Como va a seguir la iglesia del oeste, como va a seguir la iglesia Arroyito, como va a seguir las iglesias que están en todas partes. Porque como dijo ese escritor, la iglesia a través de los tiempos, desde su comienzo, ha sido la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra para el bien de la comunidad. Y lo será hasta que el Señor venga, hermano. Porque el Señor es el esposo y va a venir a buscar a su esposa. Y vendrá con su esposa para juzgar al mundo. Vendrá con su esposa a la iglesia para establecer aquel periodo de paz.
Y ahí, hermanos, usted no crea que nuestra tarea, no crea que el trabajo de la iglesia termina con el arrebatamiento. La iglesia tiene mucho más por hacer todavía cuando el Señor venga, y mejor porque va a estar glorificada. Así que, hermano, prepárese. Porque a veces yo pienso que cuando yo me muera, yo ya no voy a predicar más, no voy a poder predicar más el Evangelio. Pero todavía creo que voy a seguir predicándolo en otra dimensión. Porque uno no sabe, hermano, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No vaya a creer, hermanos, que vamos a estar inactivos cuando ya estemos con el Señor. Creo que el Señor tiene preparadas cosas que ni siquiera podemos imaginar. Así que, hermanos, démosle gloria al Señor por eso. Hermanos, gracias por la atención y que siempre tengamos estas hermosas noticias de que la iglesia sigue y sigue. Hermanos, gracias por todo. Que Dios les bendiga.